Hola inversores, soy Pablo Nogales y hoy vamos a ver el inusual suceso que ha ocurrido en todos los RoboAdvisor en 2022. Aún así, haré más hincapié en Finicens, ya que es el que yo uso desde mediados de 2020 para gestionar una parte de mi patrimonio. Una vez hayamos visto lo que ha ocurrido, os explicaré qué es lo que estoy haciendo ahora y por qué. Los que sigáis el canal más asiduamente sabréis que aunque yo gestiono activamente una porción de mi cartera con los activos comentados en el canal como materias primas, ETFs y algunas empresas concretas, otra parte me gusta que esté indexada a la economía mundial y en este sentido un RoboAdvisor me parece ideal, ya que ofrece carteras muy diversificadas con unas comisiones realmente bajas, que en el caso concreto de Finicens, estas comisiones además se reducen año tras año. El motivo de hacer este vídeo no es tanto por Finicens en sí, aunque nos centraremos en sus resultados, sino sobre todo para que entendamos lo que ha ocurrido en general en todos los RoboAdvisors españoles, tales como son Indexa Capital o MyInvestor. Considero que es importante que seamos conscientes de este anómalo suceso que ha ocurrido en los RoboAdvisors y sobre todo entender por qué, el cual, pues con un poco de cabeza, era fácilmente previsible tal y como he ido dejando caer en algunos vídeos del canal. Así que bueno, sin perder más tiempo, ¡empecemos! Antes de profundizar en el extraño suceso ocurrido en las carteras de los RoboAdvisors, aclararé rápidamente qué es un RoboAdvisor, ya que muchas veces lo doy por sobreentendido y luego me llegan las dudas en los comentarios. Todos aquellos que sepáis lo que es, basta con que adelantéis el vídeo. A pesar de tener un nombre tan rimbombante, debemos saber que los RoboAdvisors no son más que gestores automatizados, los cuales están conformados por una cesta de fondos indexados, principalmente de la prestigiosa gestora Vanguard, la cual brinda a los inversores los fondos con las menores comisiones del mercado. Cada RoboAdvisor ofrece diversas carteras de inversión, que van desde las más conservadoras, donde predomina la renta fija, a las más agresivas, donde pesa más la renta variable. En el caso de Indexa, ofrece estas 10 composiciones de cartera para inversores que tengan de 10 a 100.000 euros en su RoboAdvisor. MyInvestor ofrece estas 5 carteras que cataloga con estilos musicales, las cuales van desde la clásica con un 13% en variable y un 87% en fija hasta la Metal, que tiene 100% en renta variable. Por último está Finicens, que ofrece 5 carteras con la distribución que veis en pantalla y podemos acceder a ellas desde tan solo 1.000 euros. Por cierto, al invertir en RoboAdvisor podemos cambiar de riesgo de cartera según nos interese. Luego, al final del vídeo, os diré qué cartera tengo yo ahora seleccionada con Finicens y sobre todo, por qué. Las principales características de los RoboAdvisor las podemos resumir en 3. Primero, una alta diversificación, tanto a nivel geográfico como de tipos de activos. Segundo, unos rebalanceos automáticos entre los diferentes fondos indexados que lo componen, de forma que a lo largo del tiempo, a raíz de la volatilidad de los mercados, pues no haya activos sobreponderados o infraponderados, sino que se mantenga un equilibrio de los pesos de la cartera frente a las ponderaciones teóricas. Y en tercer lugar, unas comisiones muy bajas, hasta el punto de llegar a ser entre 3 y 5 veces menores a las que nos cobraría la gestión activa. Los RoboAdvisors más conocidos en España son los que hemos visto antes: Indexa Capital, MyInvestor y Finicens, aunque sabiendo ya las características comunes que tienen estos gestores automatizados, es probable que se tengan dudas a la hora de saber cuál de ellos nos conviene más. En este sentido, yo os recomiendo que os fijéis en las pequeñas diferencias que tienen entre unos y otros. En mi caso, me decanté por Finicens porque me premia a largo plazo como partícipe. ¿Cómo lo hace? Pues bajándome las comisiones anualmente un 0,02%, hasta que llegue a unas comisiones totales de 0,36%, cosa que ningún otro RoboAdvisor ofrece. Y además por su distribución de activos en cartera, a la cual por 1.000 euros ya podía acceder. Si queréis conocer a fondo cada uno de los RoboAdvisor, composición de carteras, comisiones, ventajas e inconvenientes, os dejo este vídeo en la descripción, el cual espero que os sea de ayuda y os sirva para tomar una decisión acorde a vuestra situación patrimonial. Ahora sí, aclarado todo esto, vayamos a ver cuál ha sido ese inusual suceso que ha ocurrido en los RoboAdvisors.
Tanto para los mercados financieros como para los robo-advisors, 2022 ha sido un año complicado. Y no tanto por el resultado final de los mismos, que también, como ahora vamos a ver, sino sobre todo por la constante incertidumbre a la que nos hemos enfrentado los inversores. Incertidumbre que se ha visto reflejada en un considerable aumento de la volatilidad, con meses de grandes caídas seguidos de grandes subidas. Fijaos que de los 12 meses, 8 han tenido variaciones superiores al 5%, algo que es muy inusual y cuyo significado veremos en un próximo vídeo, así que suscríbete para no perdértelo. El resultado final ha sido un S&P 500 con una caída cercana al 20%, un Nasdaq 100 con una caída del 30% y un oro en dólares que ha conseguido cerrar el año plano a 1.800 la onza. Por suerte, en euros lo ha hecho bastante mejor. Alejándonos un poco más, la realidad es que desde la gran crisis financiera de 2008, el mercado americano se ha mantenido en una tendencia alcista bastante fuerte. En este periodo, solo se ha enfrentado a dos momentos delicados. Uno a finales del 18 por la guerra comercial y otro en el 20 por el inesperado bichito. Sin embargo, estas bruscas caídas del 18 y del 20 solo duraron un trimestre. Básicamente gracias a las políticas procíclicas, tanto monetarias como fiscales, las cuales desde enero de 2022 se dejaron de aplicar, y eso es lo que ha derivado en que no se haya producido una vuelta en V, tal y como muchos inversores esperaban, sino todo lo contrario. El año pasado experimentamos las mayores y más rápidas subidas de tipos de los últimos 40 años, con la Fed llevándolos a más del 4% y el BCE, aunque muy rezagado, llevándolos al 2%. Este endurecimiento monetario ha pasado factura a la renta variable aumentando la tasa de descuento, pero sobre todo ha dañado a la renta fija, que tras años con tipos artificialmente bajos, sus valoraciones habían llegado a niveles de burbuja. Precisamente esto último es lo que ha derivado en que las carteras más conservadoras de los robo-advisors se hayan comportado de forma inesperada para muchos, y es que aunque la renta variable lo ha hecho mal, la renta fija lo ha hecho muchísimo peor. Por ejemplo, las 10 carteras de Indexa Capital han tenido una rentabilidad que va desde el menos 15,2% para la más conservadora al menos 12,4% de la que tiene más peso en renta variable. En el caso de Finicens, a grandes rasgos observamos algo parecido con sus 5 carteras, y es que las carteras conservadoras, 1 y 2, caen más que las que tienen un mayor peso en renta variable, la 4 y la 5. De forma que sus rendimientos han ido desde un menos 13% a un menos 12,7%. Para MyInvestor no he encontrado ningún documento que resuma la rentabilidad de sus carteras, pero tal y como están compuestas, sus resultados han debido de ser muy parecidos a los de Indexa o Finicens. Si vemos el comportamiento de ambos robo-advisors juntos, algunos se podría preguntar cómo es que sus benchmark o índices comparables no coinciden. Y eso es únicamente porque cada gestora utiliza uno diferente. De todas maneras, la finalidad de este vídeo no es ni comparar el rendimiento entre ambas entidades ni frente a sus benchmark. Lo realmente interesante es entender por qué las carteras más conservadoras son las que más han caído. Para la renta variable internacional, 2022 ha sido un año negativo, pero para nada ha sido un año dramático, tal y como sí lo fue, por ejemplo, 2002 o 2008, con caídas del 26 y del 40% respectivamente. Tal y como hemos comentado antes, lo peor en 2022 se lo ha llevado la renta fija debido a la velocidad a la cual se han incrementado los tipos por parte de los bancos centrales. Este rápido endurecimiento monetario ha vuelto mucho más interesantes y atractivas las nuevas emisiones de deuda tanto de gobiernos como de empresas. Este atractivo por las nuevas emisiones de renta fija, tanto soberana como corporativa, se entiende con este gráfico. Fijaos en los rendimientos que había en diciembre de 2021 frente a los rendimientos en diciembre de 2022. La renta fija soberana europea ha pasado de casi el 0 al 3% y la americana del 1,2 a superar el 4%. En la corporativa ha ocurrido prácticamente lo mismo, y es que, claro, ¿quién va a querer las antiguas emisiones cuando las nuevas dan una recompensa 2, 3, 4 o hasta 5 veces superior? Con estas bruscas variaciones en los rendimientos y en tan solo un año, el resultado ha sido que casi todos los fondos indexados de renta fija, columnas azuladas, han sufrido una caída superior a la renta variable, columnas naranjas.
Si has llegado a este punto, probablemente sea porque, uno, estás pensando en abrirte una cuenta con un RoboAdvisor, que de ser así te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo que te dejo en la descripción, o dos, porque ya tienes una cuenta abierta y quieres saber o tienes curiosidad en qué es lo que yo estoy haciendo ahora. Sea como fuese, quiero dejar bien claro que lo que yo hago es acorde a mi gestión patrimonial y lo más seguro es que obviamente no coincida con tu casuística personal. Antes comenté que una parte de mi patrimonio la gestiono de forma activa y es que desde finales de 2021 aumenté mi exposición a materias primas y algunas empresas concretas. ¿Por qué? Pues porque preveía que nos dirigíamos a una situación de escasez en algunos activos. De hecho, en estos activos en los que tomé exposición y que a día de hoy sigo teniendo, es obvio que son mucho más volátiles que los índices de un RoboAdvisor. Por tanto, desde entonces quise reducir la volatilidad de mi patrimonio en Finicens. En este vídeo que subí en noviembre del 21 os detallé mi rentabilidad hasta ese momento con este RoboAdvisor y os expliqué que debido a la situación macroeconómica de cara a 2022 quería reducir mi peso en renta variable, ya que hasta entonces lo había tenido permanentemente en la cartera 5. Por cierto, la cartera 5 es ideal si únicamente se invierte a través de RoboAdvisor y con un horizonte temporal superior a 10 años. En mi caso, al tomar más riesgo por otro lado con mi gestión activa, en Finicens lo que quise fue reducir la volatilidad de la renta variable. El problema es que por aquellos tiempos la inflación no paraba de subir y era obvio que más pronto que tarde, en 2022, iban a tener que subir los tipos agresivamente, lo cual afectaría a las carteras con mayor renta fija. Con todo lo dicho en mente, pues la cartera que me parecía más conservadora no era la 1, sino era la 3. Y ahí sigo teniendo mi dinero en Finicens. Si tu pregunta es ¿cuándo volveré a poner la cartera 5 en Finicens? Pues muy sencillo. Cuando los indicadores adelantados de la economía, los cuales vamos siguiendo en el canal, me indiquen cambio de ciclo. Así que bueno, si quieres saber cuándo ocurre eso, suscríbete para no perdértelo. Tras ver todo lo ocurrido con la renta fija, ¿significa eso que los RoboAdvisors han dejado de funcionar? Para nada. Hoy en día los RoboAdvisors siguen siendo la mejor alternativa para todas aquellas personas que quieran tener invertido su dinero de forma global y así poderse aprovechar del crecimiento de la economía mundial sin tener que dedicarle horas y horas a sus inversiones. Realmente todo lo que ha ocurrido con la renta fija era algo previsible, ya que cuando se endureciese la política monetaria, pues iba a pasar factura. Y así ha sido. En definitiva, los RoboAdvisors siguen funcionando perfectamente. Eso sí, es importante que elijáis la gestora que mejor se adapte a vuestros objetivos. Aquí en pantalla os voy a dejar esta comparativa, aunque yo voy a seguir con Finicens ya que es la única gestora automatizada que me premia a largo plazo bajándome las comisiones. Si os interesa y queréis ahorraros las comisiones de gestión del primer año, tan solo tenéis que usar el código de la descripción. ¡Adiós!